verlos acá y sí quiero reconocer lo siguiente. Los hermanos que estaban aquí al frente, ¿no? Pensando en cada uno de ellos después de este periodo de gripes y de afectaciones a la garganta. Qué bueno tenerlos acá. Gracias Ginelle, gracias Ezequiel que estaba acá en la batería, Emanuel que estuvo en el piano y mi pequeña Kimberly, primera vez aquí al frente. Qué linda bendición. Te vamos a ver más, Kimberly, aunque ya no me escucha, pero va a estar acá. Mis hermanos, sean todos bienvenidos. ¿Alguien de ustedes acá por primera vez? La iglesia les da el abrazo. Que el Señor les bendiga y les damos un aplauso. No quiero dejar de lado reconocer a mi hermano Germán. Gracias. Espero verte otra vez por acá, no importa aunque te quiebres 1 o 1000 veces, ¿no? Qué bueno tenerte acá juntamente con tu esposa para ser parte de este ministerio aquí en la iglesia, ¿no? Y bueno, listos esta mañana para el tema del estudio. Espero que sí. Había anunciado la semana pasada que vamos a dar inicio al estudio del libro de la carta a los romanos, ¿no es cierto? La carta a los romanos, pero permítame hacer un poquitito, y antes de la oración, hacer un poquito de referencia a lo que hemos venido viendo. Iniciamos con el año con un tema. Todos somos iglesia. Y cada uno de nosotros conformamos la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia no es el lugar. La iglesia somos las personas, nosotros. Y cuando estamos juntos como iglesia, qué bendición tan linda, poder juntos alabar y bendecir el nombre del Señor. Pero no solamente eso, poder ser de bendición el uno al otro. Así que habíamos hablado lo importante que es como iglesia no tanto hacer sin saber en qué dirección estamos yendo o haciendo, sino pensando en llegar a ser lo que debemos ser. Iglesia del Señor, ¿verdad? La semana pasada nos enfocamos con la ayuda del hermano Jorge que estuvo aquí, el tema de misiones, ¿verdad? De lo que la iglesia debe hacer y cumplir. Y qué desafío tan grande el desafío. Con todo esto en mente, mis hermanos, tengo este objetivo múltiple, que mientras transcurre este mes, este primer mes del año, que juntos caminemos con intencionalidad hacia la fuente de verdad. Y cuando menciono fuente de verdad, estoy hablando de su palabra. Que juntos podamos ir a la palabra del Señor siempre. Tengo esto en mente, mis hermanos, que esta congregación seguirá viendo la luz de la palabra, que juntos, conociendo más su palabra, podamos ver su luz. Tengo esto en mente, de que juntos como iglesia podamos descubrir que Dios dijo de nosotros, el Señor Jesús, que somos sal y luz, ¿verdad? Eso significa que somos iglesia. Y donde se encuentre la iglesia, recuerde eso, la iglesia no es el lugar, no es el templo, no. Donde se encuentre la iglesia, eso implica donde se encuentre cada uno de ustedes.
seremos sal y luz. La escuela, el mercado, el colegio, el supermaxi, en la parada del bus, en el trabajo, en la casa, en el club, en la cancha de juego, donde sea. Su comportamiento revela que usted es sal y luz. La sal sana, ¿verdad? La sal purifica, ¿verdad? La luz alumbra, la luz dispersa las tinieblas. Tengo esto en mente, mis hermanos, y creo, por supuesto, que juntos vamos a servir al Señor y va a ser lindo, y afirmo esto, va a ser bueno. Que estemos acá domingo tras domingo para que juntos alabemos al Señor. Yo sé que en casa le alabamos o solos. Donde estemos le alabamos, ¿verdad? Le rendimos culto al Señor con nuestras vidas. Pero qué bueno es cuando hemos determinado congregarnos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Yo sé que a veces hay compromisos, trabajo, enfermedades, situaciones. Como que hay ciertas excusas buenas, ¿verdad?, para aceptar. Pero tenemos que vernos acá. Si aquí es el lugar de reunión, o mañana es en el parque, o luego es en algún lugar, qué bueno es estar allí juntos para alabar el nombre del Señor. Así que tengo esto en mente, mis hermanos. Tengo este objetivo en mente, que la carta de Romanos que vamos a empezar a estudiar, considere que es una carta que escribió Pablo a esta iglesia, a los Cedros. Tengo esto en mente y el objetivo, y trato de imaginarme que usted lo está tomando en serio. Lo está tomando en serio. ¿Qué tal si vienen por este lado, por aquí por el centro, mis hermanos? Y aquí adelante hay una fila completita para ustedes, así que véngase para acá adelante. No se queden atrás. ¿Sí? Está reservado toda una fila. Decía entonces, mis hermanos, que tengo esto en mente. ¿Sabe? Y espero no exagerar ni manipular de ninguna manera lo que va a pasar. ¿Será que usted va a leer la carta a los Romanos? Entonces estoy envisionando que a partir de mañana le resuena lo que he dicho esta mañana, y usted abre la carta de los Romanos y empieza a leer. Y haga una cosa, escriba o con lápiz en mano y marque solamente una sola frase o una sola palabra de aquello que haya leído. Así que estoy envisionando que usted abre la palabra mañana, tarde, noche, no sé cuándo, pero que usted abre la palabra y está leyendo. Que no viene acá recién para informarse qué es lo que dice el libro de Romanos. Usted ya lo ha leído. ¿Está de acuerdo con mis objetivos en mente? ¿Sí? ¿De acuerdo? Qué bueno. Por esos dos amén, que sin tomar desayuno lo dijo bien duro. Que yo sé, le leo el pensamiento de mi hermano. Madrugó para venir acá y yo sé lo que pasa. ¿Qué tal si oramos? Y esto quería mencionarles para tomar la dirección, las directrices, cómo vamos a hacer con el estudio de Romanos. Alguien nos ayudará a abrir esas ventanitas que nos ayudará a entrar. Ahí estamos, dos, uno de adelante acá y atrás ya lo están abriendo. Gracias. Y quisiera que oremos mientras ellos abren las ventanas. Bienvenida Lucky, flamantes esposos, Luis, que el Señor les bendiga. Qué lindo es tenerlos acá. Ahí estamos. ¿Me permiten? ¿Me acompañan? Vamos a orar y pedir la dirección del Señor en esta mañana para entrar
al libro, a la carta de Pablo a los romanos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana estamos agradecidos por habernos traído. Estamos convencidos, Señor, que tú estás con nosotros allá en casa, en el trabajo, en todo lugar. Pero qué bueno es cuando nos reunimos, Padre. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Y juntos, Señor, como iglesia queremos revisar muchos temas de la carta de Pablo a los romanos. Yo me encomiendo en tus manos para que me uses y pido por quienes me ayudarán en la exposición de esta carta, que bendigas también a ellos. Pero por sobre todo bendice a tu iglesia, Señor. Que tengan hambre de conocer tu palabra. Que se unan. Que pongan todo de su parte para conocerte más a través de este hermoso libro. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y si les comento que la semana ha sido complicada, tengo una tos seca muy aguda, si viene van a saber. Y también con una molestia en la garganta, bastante especial. Yo creo que no les va a llegar a nadie, espero que no. Pues la carta a los romanos, lo reafirmo el compromiso que quiero que todos digamos, sí, Señor. Usted va a leer en casa. Si lee un parrafito pequeño, si lee todo el libro de una sentada, si lee un capítulo por día, hágalo. Lo bueno va a ser que sepa encontrar dónde está el libro y que lo lea. ¿De acuerdo? Vamos por allí. ¿Qué más? El compromiso también es que proyectamos y ojalá para la próxima semana esté mejor proyectado. Y lo vamos a proyectar de la Reina Valera, ¿verdad? Donde dice, porque no me avergüenzo de él, porque es poder de Dios para de todo aquel, al judío primeramente, también al griego, es decir, también a los venezolanos y a los ecuatorianos. Luego, ¿qué dice? Porque el Evangelio de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Caramba, mire que esos versículos clásicos parece que están bien oxidados, empolvados. Lo vamos a memorizar, ese versículo. Si usted quiere memorizar en esta semana antes de venir el domingo, hágalo. Pero esto es lo que aprendimos en la escuela dominical, como niños en el campamento, como jóvenes en el campamento, ¿verdad? Como viejos en las reuniones que hemos tenido en la iglesia. Y qué bueno ha sido poder repetir esto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Estoy repitiendo lo que aprendí en los campamentos. Sí, por allí. Oye, qué bueno que me hace acuerdo de los teléfonos. Qué bueno, qué bueno. Téngalo. Hágalo así. Hágalo así. ¿Qué más, mis hermanos? Cuando hablamos de Romanos no solamente es porque no me avergüenzo del Evangelio, es decir, capítulo 1, versículos 16 y 17. Pero recuerda usted Romanos capítulo 3, 23. No abra, no vea. Veamos si es que funciona la memoria. Romanos 3, 23. Porque la paga de él es, más la dádiva es vida eterna. Romanos 6, 23. ¿Por cuánto? Y están destituidos
de la gloria de Dios. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Vamos. Y sabemos que los que todas les ayudan a bien. Qué bueno. Hay otro pasaje más que quiero ver si es que está aquí. Claro. Romanos 10:9. Que si confesareis con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué pasó? Espera un momentico. Que si confesares con tu boca que Jesús le levantó de los muertos, que Dios le levantó de los muertos, y creyeres, seréis acierto. ¿Sabe? El estudiar Romanos va a ser para creer lo que dice. Pero no solamente 10:9. ¿Qué tal ese versículo de Romanos 12:1? Sí que, hermanos, os ruego por la que presentéis en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es. Y bueno, y ahí hay algo más, ¿verdad? Y hay un versículo que no muchos se han memorizado, pero lo van a recordar ustedes. 12:9. El amor sea sin aborrecer. Saben, Romanos está lleno de enseñanzas tremendas, grandiosas. Así que nosotros en este periodo vamos a tener esa oportunidad. El impacto es increíble de lo que ha hecho el libro de Romanos. Es la carta más extensa, pero a la vez explica el Evangelio de una manera muy clara. El contenido de la carta lo dicen todos los estudiosos de la palabra. El libro de Romanos explica con claridad qué es el Evangelio. Y es así. Explica con claridad qué es el Evangelio. Pero además, déjenme compartir algunos detalles más. La carta de Romanos ha tenido un impacto tremendo a través de la historia. Se dice que muchos de los avivamientos que se dio a nivel mundial, en diferentes lugares del mundo, fue basado en el libro de Romanos. Por todo lo que Romanos enseña, reprende, instruye. Hay hombres que se han convertido, y para citar, yo he traído 3 de ellos. Ustedes han escuchado de San Agustín. San Agustín, un trasfondo negro. Para ser puntual, un hombre promiscuo. Pero iba a la iglesia. Ahora también lo hacen muchos. Un hombre promiscuo. No podía dominar su situación. Quien da el testimonio de él dice que él, leyendo este pasaje de Romanos, al fin logra conocer al Señor, entregar su vida, cambiar su vida. Y sabe el impacto que ha causado las enseñanzas de San Martín a través de la historia en la iglesia. Dice que este fue el pasaje que leyó. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Agustín logró superar su situación, nos dice la historia. Y por ende hay un impacto grande.
en la iglesia. ¿Y qué podemos decir de Martín Lutero? Un monje católico, que de él se dice que 3 horas se sentaba para confesar. Imagínese. ¿Recuerda usted cuando era católico, si es que alguien fue católico? Porque yo sí estuve allí clavado, sentado, no por voluntad propia, porque mi padre me arrastraba para confesar con el cura. Les digo que era la experiencia más fea, horrible. Bueno, este hombre se confesaba 3 horas. Y de pronto empieza a entender que tanta corrupción y perversión en la palabra, que estaba tan pervertida la iglesia, la Santa Madre Iglesia, entre comillas, que al fin él empieza a estudiar la Biblia. Y en su estudio, cuando llega a Romanos y lee este pasaje que ahora repetimos nosotros, de Romanos 1:7, que dice: mas el justo por la fe vivirá. Porque en la iglesia tradicional el justo no iba a vivir por la fe, sino por pagar para oraciones y penitencias y muchas cosas. ¿Sabe lo que pasa con Martín Lutero? A costa casi de que le vuelen su cabeza, se impone. ¿Recuerdan cuando él clava las tesis que él hizo en la iglesia ahí en Alemania? Gutenberg, así es como se dice en alemán. Diríamos que casi toda Europa tuvo la oportunidad de convertirse por haber aceptado que esto es palabra de Dios. El justo por la fe vivirá, no por otras ceremonias. Déjeme mencionar un hombre más de la historia, y es John Wesley, predicador evangelista. Dice que este hombre estaba en Alabama, Estados Unidos, porque él es europeo, en un evento. Y en ese evento, quien dirigía, lee el prefacio escrito por parte de Martín Lutero sobre la carta a los romanos. Y parte de ese prefacio lo tengo aquí, que decía esto: en 1738 ocurría esto. El encargado del culto leyó entonces: la muerte de Cristo en la cruz y la fe en su obra le ha librado de todo pecado y le ha dado seguridad de vida eterna. Y mientras él escuchaba, él decía: yo estoy predicando y soy evangelista y no tengo esto. Se da cuenta que lo que Martín Lutero tenía, John Wesley no lo tenía. La gran pregunta es: ¿y sí? ¿Y era evangelista? ¿Y era predicador? ¿Sabe? Dios tiene un plan tan especial. Puede ser, y quiero decir esto de verdad, que de pronto usted ha venido frecuentando a la iglesia cristiana evangélica por mucho rato, y que tal sea el término o en el proceso de este estudio, durante estos meses que vamos a estudiar, Dios toca su corazón y le dice: eres un buen evangélico, vienes cada domingo, pero no me conoces. Va a ser muy lindo que contemos la historia, que se ponga de pie y diga: aquí estoy yo. Me he dicho ser cristiano, pero al fin le conozco a Cristo. Es posible, ¿verdad? Es posible que eso pase. Yo oro porque eso pase.
Pues bien, vamos un poco más en lo que es el libro de Romanos. ¿Cómo se estableció la iglesia en Roma? Hablemos, porque vale la pena, ¿verdad? ¿Cómo se estableció la iglesia en Roma? Recuerde que todo ocurre en Palestina. La muerte del Señor, el desarrollo de la iglesia, la persecución allí en Palestina. Luego, ¿recuerdan ustedes el día de Pentecostés? Y luego empieza también los viajes misioneros de Pablo. Pero Pablo no es el fundador de la iglesia de Roma. Pablo escribe, y en lo que escribe se nota, no, él no es el fundador, él no ha estado en la iglesia de Roma. Y hagámonos la idea, y esto no la idea errónea, sino la clara idea. La iglesia de Roma no era una iglesia, esa gran catedral con todos los cristianos de Roma ahí dentro, no, eran casas, casa por casa, ahí se reunían y ahí era donde había reuniones de estudio, de alabanza y adoración. Así que habían miles de romanos que seguían al Señor. Cuando Pablo escribe, sabe que los ancianos de la iglesia, las cartas pasan de iglesia a iglesia, y él escribe a la iglesia de Roma. Por supuesto, habían muchos judíos en Roma. Se cree que habían alrededor de 10 sinagogas en la capital del mundo. Y allí es donde se fundó la iglesia. Entonces, ¿cómo es que se fundó la iglesia? Les llevo para reflexionar. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Hechos del capítulo 2? El día de Pentecostés dice que de pronto los 120 que estaban en el aposento alto, todos hablaban en lenguas, pero no las lenguas que ahora enseñan las iglesias que hay que hablar, pues por favor. No, eran lenguas verdaderas existentes. Dice que entonces los partos, medas, alamitas y todos los que venían de las diferentes regiones del mundo, es decir, judíos que vivían en otras naciones y se habían olvidado ya su lenguaje natal, venían con su idioma aprendido. Cuando llegan ahí, se da el día de Pentecostés y escuchan en el idioma de ellos clarito que hablaban en su idioma. Y en la lista de quienes estaban ahí, ustedes van a notar que dice, y estaban también romanos. Entonces, parte de la historia nos dice que esta iglesia fue fundada, sin lugar a duda, por estos romanos que estuvieron en Jerusalén ese día de Pentecostés. Se rindieron al Señor, conocieron de Cristo, regresaron a sus países, y los romanos, cuando regresaron a Roma, continuaron reuniéndose y se formaron iglesias pequeñas por todo lado en la ciudad de Roma. Y eso es lo que ocurrió. ¿Quiénes conformaban la iglesia de Roma? Ahí lo dice al inicio, ¿verdad? Judíos y griegos. Y para hablar de griegos era como hablar de todos los gentiles. Recuerden que el término gentil hacía la diferencia entre los ciudadanos de la nación israelita y las otras naciones. Los israelitas eran los judíos y los demás eran gentiles. No eran tan gentiles, pero les llamaban gentiles a aquellos. ¿Quién es el autor de este libro? ¿Alguien me dice quién es el autor? Sí, todos decimos es Pablo, ¿no es cierto? Pero en esencia, Dios es el autor de esta carta, ¿no es así? El Espíritu Santo es el autor de esta carta. Pero tendríamos que ir también al último, al capítulo 16 y el versículo 22, y se van a encontrar quién es el que escribió la carta a los romanos.
Busque. Si tiene ahí rapidito, le doy 1 minuto, no, 30 segundos y allí encontramos al hermano Tercio. ¿Qué dice ahí? Yo, Tercio, escribí esta carta y saludos a los hermanos, ¿no es cierto? Entonces, Pablo aparentemente, él tenía un problema de la vista. Pero no solamente eso, es muy posible que su inspiración le daba para ir hablando y caminando y Tercio era un escriba, pero técnico. Y él es el que escribe. Entonces, ya vemos, vamos aprendiendo un poco de Romanos hasta aquí y de la carta, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué más podemos hablar acerca de la carta de Pablo a los romanos? Quisiera mencionarles entonces algunos temas que aborda la carta a los hermanos. La necesidad del Evangelio de Jesucristo. Pablo habla de la necesidad del Evangelio de Jesucristo. El plan de salvación. Habla del plan de salvación, claro. Cuando él habla justificados pues por la fe, es que detrás de todo eso hay todo un plan perfecto. Llegaremos para estudiar. ¿Y qué implica eso de justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios? La justicia de Dios, el Evangelio, la justicia en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué significa eso? Y Pablo va a insistir de que nosotros estábamos muertos y olientes. Y dice que Él nos dio vida. Y la justicia de Dios hace que alguien más cargue mi podredumbre para llamarme hijo ahora. La justicia de Dios. Tendremos tiempo para hablar de eso. Entonces, la justicia de Dios, la seguridad de la salvación. ¿Saben? Es increíble. Se desarrolla la iglesia y se desarrolla también las enseñanzas incorrectas. Es que no es que a unos poquitos no creen en la seguridad de salvación. Mis hermanos, hay iglesias completas que se promueve que usted pierde la salvación. Usted pecó hoy día, dejó de ser hijo de Dios, perdió la salvación. Con eso no queremos decir en esta iglesia que no creemos en la pérdida de salvación. Que viva la fiesta y pequemos como... ¿Sabe que el pecado tiene consecuencias terribles? ¿Qué más habla Romanos? Las promesas y las misericordias de Dios. ¿Recuerdan las promesas que ha dado a Abraham? Las promesas que ha dado a Israel. Pero las promesas dadas en Abraham para que hayan quienes son hijos de la fe como la arena del mar. Y eso es más que simplemente el pueblo israelita. Incluye allí a todas las naciones, las promesas. Y finalmente Pablo hace algunas exhortaciones del servicio en la iglesia, algunas exhortaciones de carácter civil. Lo hace también, ¿verdad? Exhortaciones al matrimonio y al fin la carta de Pablo termina enviando algunos saludos muy particulares. Una lista de personas a quien él saluda. Vamos conociendo algo del tema de la carta de Pablo. Bueno, ¿cómo no concentrarnos ahora un poquito en Pablo mismo? En Pablo. Pablo es quien escribe la carta. ¿Desde dónde escribió? Importantísimo. Por las referencias que encontramos, vemos que Pablo escribió desde Corinto. Él estaba en Corinto, porque él hace una referencia particular a un
nos ayuda a entender que cuando él acaba de escribir la carta, la hermana Febe es la encargada de llevar la carta a Roma. ¿Y dónde estuvo la hermana Febe? Habla de un pueblo llamado Cencrea. Si ve el mapa ahí en sus Biblias al final, tal vez no en este rato, si encuentra Corinto, un poquitito al sur está Cencrea, y dice que la hermana Febe era diaconisa de esta población de Cencrea. Por lo que yo veo que ella se está yendo a Roma, no era una pobre señora. Debería tener contactos y familia, pero Pablo cuando escribe, les leo lo que dice. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia de Cencrea, recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenlo en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. ¿Notaron? Eso está en Romanos 16, versículos 1 y 2. Entonces vemos que Pablo sin duda estaba en Corinto, y luego de haber escrito la carta, quien está yéndose a Roma es la hermana Febe, y ella es la encargada de llevar. Pero además miren la recomendación que le da. Wow. Así que cuando llegaba a Roma tenía lugar para quedarse en todo lado. ¿Qué más les cuento de Roma? O de los romanos, ¿no? Más detalles acerca de Pablo. Sí, por favor, vamos a ver algunos detalles más. Y vamos directamente al versículo 1. Y allí vamos a quedarnos y allí vamos a terminar revisando algunas cosas que están en el versículo 1. ¿Qué es lo que dice? Romanos 1:1. Pablo, vamos juntos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Allí nomás aparecen estos puntos muy, muy importantes. Primeramente la mención Pablo. Número 2, siervo de Jesucristo. Número 3, llamado a ser apóstol. Cuarto, apartado para el evangelio de Dios. Entonces vale la pena hablar un poquitito de Pablo, aunque todos conocemos. Pero ¿qué tal si ordenamos algo de esa memoria que tenemos de Pablo? Y yo les puedo mencionar de entrada, la primera referencia que tenemos de Pablo está en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando este famoso Pablo, con nombre Saulo, fue el cabecilla para que se dé esa persecución. Y recuerdan que hay el primer mártir de la iglesia. ¿Quién era? Esteban, ¿no es cierto? Capítulo 7 de los Hechos. Y allí Esteban es apedreado, y dice que las ropas de quienes lanzaban piedras, claro, con tremendas túnicas, se sacaban para lanzar las piedras y matarlo. Quien quedaba con las ropas como testigo y autoridad para que lo hagan era Saulo. Pequeño criminal, matando a los hermanos. Pero no solamente eso, de manera puntual dice que era perseguidor de la iglesia. Capítulo 9 de Hechos, yendo hacia Damasco, a Siria, desde Palestina se iba a Siria. En el camino es interceptado por el Señor. ¿Recuerdan? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Cristo a quien tú persigues. Anda y entra en la casa de tal persona y se te dirá lo que debes hacer. Y wow, lo que pasa ahí es impresionante, impresionante. Se convierte en el camino. Decimos que se convierte cuando él se rinde. Rendirse es una palabra puntual para recordar para los cristianos. Porque muchos no nos hemos rendido, pero me llamo hijo de Dios y me llamo cristiano. Haberse rendido significa que yo no tengo nada para mí, ahora soy de Él. Nada me vale de lo que yo tengo, me rendí. Él se rindió y le dijo en ese momento crucial:
¿qué quieres que yo haga? Ese era el Pablo, camino a Tarso. Llega a Tarso y recuerdan en Tarso lo que ocurre, ¿no es cierto? Los hermanos no le creían y al fin se levanta una persecución contra Pablo. Tuvieron que por la noche meterle una canasta desde el tercer piso, le descuelgan y huye de Damasco, ¿no es cierto? En Gálatas él da testimonio algo más de sí mismo. Escuche lo que dice en Gálatas 1. Y aquí testifica que por 3 años, después de esa huida de ahí, él va hasta Jerusalén. No le aceptan los hermanos porque piensan que es una trampa. Le persiguen, él huye de ahí y se va de regreso a Tarso. Y de Tarso por 3 años estaba en el desierto de Arabia. Los estudios que se hace acerca de ese tiempo que él está en el desierto de Arabia, se asume, por lo que él mismo testifica, que fueron 3 años intensos de encuentro con el Señor Jesucristo. Porque dice que allí no me reveló ni carne ni sangre, ni los apóstoles me indujeron para llegar a ser apóstol. Es que los apóstoles fueron 12. El uno traicionó, murió. En Hechos 1 le sustituyen al que faltaba por un tal Matías, ¿verdad? Un tal don Matías que no se le contó nunca más como uno de los 12. Pero luego aparece Pablo, el único, por revelación, por esos 3 años en Arabia. Porque la razón para que alguien se llame apóstol es de haber convivido con el Señor, de haber visto, de ser testigo ocular de lo que pasó hasta cuando se murió y le vieron al resucitado. Y Pablo logra tener eso. ¿Sí sabe lo barato de hoy día? Yo puedo ser apóstol. Qué pena la iglesia del Señor. ¿Qué más dice en Gálatas 1? En Gálatas 1 habla de que después de esos 3 años, él vuelve nuevamente a su ciudad natal, Tarso, y se queda allí por 14 años. Después de 14 años, él empieza a servir. Podía haber sacado unas 3 maestrías, un doctorado, unos cuantos diplomados, con el Señor de señores, el doctor, el más sabio de todo, el Señor Jesucristo. Es interesante. Pablo era un hombre sabio, erudito, increíblemente capacitado. Y él habla de una manera particular y da testimonio de lo siguiente. Les leo lo que dice entonces en 1 Timoteo 3. Hablando a la iglesia que dirigía Timoteo, que era la iglesia de Éfeso. Pero la carta dice que era Timoteo. En el capítulo 3, y desde el versículo 3 en adelante, o el versículo 5 en adelante, no estoy bien seguro, pero dice así: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Vaya tomando nota. Si alguien piensa que tiene que gloriarse o que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Lo tengo por basura por ganar a Cristo. En otras versiones dice: lo tengo por estiércol. ¿Qué no más? Sabe que él era uno de los fariseos prominentes, capacitado a los pies de Gamaliel, dice. Él era hebreo de hebreos,
de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Todo eso lo consideró como basura. Todo eso lo consideró como basura. ¿Sabe? Será por eso que él tiene tanta autoridad para decir que él era el apóstol. Pero ¿sabes? Se va a sorprender cuando él hace otra afirmación. Hagamos un breve paréntesis. Porque en nuestro tiempo yo valgo por lo que llevo sobre mí, los logros académicos, la experiencia o el dinero que puedo amasar. Si Pablo estaría aquí para instruirnos, diría: tenlo todo eso por basura. ¿Con qué propósito? Y lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo empieza el versículo? Yo, Pablo, siervo. ¿Sabe? Los estudiosos dicen: ¿por qué se llama siervo? Y no dijo: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y luego enseñaba lo que venía. Pero dice siervo. Ahora, aquí vale la pena hacer una pausa larga. Siervo. Porque el término que aparece en el idioma hebreo, usted debe haber escuchado este término, el término dolus. Hasta hay un barquito que hace en el ministerio dolus, ¿no es cierto? O dulos. No. D-O-U. Dulos. El término siervo allí, que Pablo usa, es el término en griego doulos. Y me encuentro que en la mayoría de sus Biblias, la traducción dice siervo. Pero la interpretación correcta de doulos no es siervo, es esclavo. Y usted me dirá: entonces, ¿por qué está en mi Biblia siervo? Bueno, hay algunas razones, obviamente. ¿Por qué está? Pues sí. Quizá porque el impacto, la controversia que uno puede tomarlo de la Biblia misma. Porque recuerde, suena duro lo que dice Pablo mismo: a libertad fuisteis llamados en Cristo. Y nosotros celebramos libertad. A tal punto que puede ser libertinaje. Pero el término en realidad parece ser interpretado a propósito de manera errónea. Porque no hay una relación entre siervo y esclavo. Imagínese si usted tiene un siervo en casa que le lava el carro, le limpia la casa, le pinta la casa, le lleva la carga, hace todo eso. Pero un esclavo, wow, es otra cosa. Es otra cosa, totalmente diferente. Muchas de nuestras traducciones en realidad van a encontrar que dice yo, Pablo, o Pablo, siervo. Yo vengo usando con mucha frecuencia la NTV, Nueva Traducción Viviente. Si alguien tiene esa Biblia dice, y le leo lo que dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar, a buscar y sus buenas noticias, escribe esta carta. Queda la pregunta rotando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué puso el término siervo? ¿Por qué no lo pusieron el término esclavo? Déjeme darle algunos detalles más.
El término doulos, que en el griego significa esclavo, aparece más de unas 120 veces en la Biblia, y excepto una, todas las demás se interpretan como siervo. Y ya con eso ya puede causarle un poco de dolor de cabeza. A ver, estos traductores, ¿por qué dijeron siervo cuando eso significa esclavo? Yo también me mato pensando en eso. ¿Por qué? Y hay una leve explicación que debo darles para considerar, por esto entonces. Coherentemente las traducciones traducen la palabra doulos como siervo en lugar de esclavo. Sin embargo, es muy interesante saber que el idioma griego tiene 6 palabras para de alguna manera enseñar sobre servidumbre. 6 palabras. Pero ninguna de esas es doulos. Imagínense. 6 palabras para hablar de siervo, pero ninguna de esas es doulos. Perdón, que ojalá no les esté causando sueño, de pronto no se sientan tan seguros porque estoy escuchando todo esto, ¿no? Pero vamos más adelante. Recordemos, a los siervos se les contrata, se les tiene por un corto tiempo, pero a los esclavos se les posee, ¿verdad? A los esclavos se les posee. ¿Qué más debo decirles? Ser esclavo de Dios implica tanto. Implica más que meramente siervo. Los siervos mantienen su estado de independencia, pero los esclavos por su parte no tienen derecho frente a quien los posee. No tienen derecho. Nunca tienen derecho. Así que, mis hermanos, es bueno y apropiado que vayamos a un texto bíblico. Convénzase de esto, si no se convenció de lo que acabo de decirles. Entonces, recuerde, 1 Corintios 6, 19 al 20. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿Están conmigo? Sí, amén. ¿Qué es lo que dice? Para convencernos de qué mismo está pasando con la traducción de doulos, como siervo cuando no es siervo, es esclavo. Lea lo que dice conmigo, escuche lo que dice aquí. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo? Hagan una pausa allí. Está hablando el Señor, me está hablando Dios a mí a través de Pablo. Sixto, ¿no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y luego añade que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Wow. Sí, me queda aquí por desarrollar un estudio y asegurarme. Mis hermanos, ¿están convencidos que usted es templo del Espíritu Santo? Que no venga a decir, es que nunca estuve en una de esas campañas donde le ponen las manos y ahí patalea y dice que ya tiene el Espíritu Santo. Perdón, no quiero burlarme de ninguna de esas congregaciones. Pero la palabra de Dios te dice claramente que el día que conociste a Cristo fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa y eres ya no de ti, sino eres de Él. Sigamos lo que dice el versículo así. Pues, aquí está. Pues por precio habéis sido comprados. Wow. ¿Sabe a dónde me dirige en la mente? Me dirige al mercado de los esclavos.
Y el Señor Jesús vino y dijo a todos los de los cedros: les compro, les libero. Solamente que no son libres para libertinaje, son esclavos de Cristo. ¿De acuerdo? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, mis hermanos, ¿cuál es la explicación entonces? ¿Por qué ponen siervo y no ponen esclavo? En la mente de los traductores hay una lucha que es justificada, para mí no tanto, por muchos. Porque en las naciones desarrolladas, a donde llegó primeramente Reina Valera y todas las demás, el criterio que se tenía, esta situación horrible de que hablar de siervo, hablar de esclavo, te hace pensar a aquella persona con grilletes y con cadenas. Era tan grosero que eso pasara por la mente de los lectores del siglo XV, XVI y en adelante, que deciden usar el término siervo, porque el siervo en aquel entonces, aún en la mayoría de las naciones, era demasiado grotesco hablar de siervo. ¿Sí sabe que aquí en nuestro Quito querido la servidumbre todavía hay? Que pinta a ser esclavo. Y que don Rafael Correa, aunque le odien, vino y dijo: se acabó. Ahora me lo registran en el sistema tributario para que sean personas que reciben el salario y que cuando se jubilen tengan su jubilación. ¿Qué pasaba con esas personas que estaban bajo servidumbre o que están hasta ahora bajo servidumbre? Como los egipcios. Recuerdan que ya fueron libres y estaban en el desierto. Moisés, ¿por qué nos trajiste hasta acá? Estábamos bien allá porque teníamos comida, teníamos el ajo, teníamos la cebolla, teníamos la carne, ¿verdad? Así era o es aún en Quito. No, pues don Jorgito, no importa lo que diga este mal habido del presidente, yo seguiré siendo su siervo. No tiene que hacer nada para mí. ¿Sabe? Este es un ejemplo tan patético de lo que puede pasar con nosotros que nos llamamos libres en Cristo. Pedro usa un término muy fuerte: que no seamos como el cerdo ni como el perro. No lo explico el resto porque el vocabulario de Pedro es fuerte, es muy fuerte. Vamos terminando. Sí, me regala unos minuticos. ¿Todavía tengo o ya tenemos que ir a almorzar? Ya terminó, me dijo alguien atrás. Pues miren, me dan unos minuticos y yo termino. Porque llegamos al término, estamos ahí en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Y ya no es siervo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Y luego viene la siguiente parte que dice, llamado a ser apóstol. Y permítame solamente mencionar esto. El término apóstol significa ¿qué? ¿Recuerdan? Enviado, ¿no es cierto? Significa enviado. Y Pablo lo escuchó bien el día que estuvo ahí en Damasco, ¿verdad? Camino a Damasco. Cuando entró y el hermano que tuvo que imponerle manos, el Señor dice, no, pero yo sé, este hombre lo que ha hecho, yo no lo voy a imponer manos. Le dice, hazlo. Porque él debe saber que va a testificar de mí delante de reyes y de todos.
Él iba a ser predicador a los gentiles. Tremendo lo que iba a hacer. Así que enviado, Él es enviado. Sin embargo, me encanta lo que hace aquí Pablo en el versículo 1. Pablo, ¿yo qué diría? El doctor Sixto Gamboa, si tengo un doctorado. ¿Por qué voy a poner el señor Sixto Gamboa? No. ¿Sí entiende la diferencia? Pablo dice, yo Pablo, esclavo de Jesucristo, enviado por Él, apóstol. No, pues ahora los apóstoles deberían poner primeramente yo apóstol. Es tremendo lo que pasa. Ojalá que podamos llevarnos esto como parte de esta introducción. Porque no se olvide esto, mis hermanos, que en las iglesias nuestras se cansarán de llamarse apóstoles y va a llegar el día que se llamarán Mesías. O que se llamarán arcángeles. El arcángel de la iglesia del sur de Quito, el arcángel de la iglesia de la mitad del mundo, el arcángel de la iglesia, bueno, porque la gana de sobresalir es impresionante, mis hermanos. El tema principal es el evangelio, porque Pablo termina diciendo que llamado para llevar el evangelio de Dios. Y este es esta pasa a ser, o este pasa a ser el tema más grande, el evangelio. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el evangelio se lo repiten varias veces en tan solamente la mitad del capítulo 1. Así que yo les digo, versículo 1, el evangelio de Dios. Versículo 9, el evangelio de su Hijo. Versículo 15, por tanto estoy presto para anunciaros el evangelio. Versículo 16, el evangelio es el poder de Dios. Versículo 17, el evangelio, o en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pasa a ser el tema. Pero mis hermanos, yo les decía, hagámonos el propósito de leer, pensando en que, el pastor él no importa. Pablo me escribió a mí. Empiece por allí. Pablo me escribió a mí. Y voy a leer esto. ¿Qué es lo que dice? Y dije, subraye una sola palabra. El domingo, dígale al de al lado, la palabra que yo subrayé es esta. Y recuérdele, por el otro va a decir, yo no leí, ni siquiera leí, ni siquiera abrí. Qué vergüenza. Bueno, ahí entre los dos hable. Pero haremos eso la próxima semana. Mis hermanos, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? ¿Por qué no avergonzarnos del evangelio? Si es un hijo de Dios, no hay razón de avergonzarse del evangelio. Porque dice que el evangelio es poder de Dios, poder transformador. Lo que Dios va a hacer de mí, de mi vida, va a ser tremendo. El evangelio es una bendición de gracia para mí. Me declara que soy su hijo. Me declara que mis pecados son perdonados. Me habla de la fe, que para los que creen en el evangelio somos salvos. Y hablaremos de esa fe, porque no es la fe de que yo creo que la Liga gana en este próximo partido. Habla de esa fe que yo me niego a mí para creer en Él. Porque la fe actúa tanto en mí para decir, basta Sixto, no, nada vale. Como Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Eso es fe, negarse a sí mismo para creer en Él. Así que en esta mañana espero que se lleven algo de esta información, y la próxima semana venga con toda la gana de que, ¿qué más me dice Pablo a mí? Y vamos compartiendo. Póngase de pie y digámoslo al Señor en oración. Póngase de pie, mis hermanos.
y digamos juntos: Señor Jesús, gracias por este día, gracias por esta oportunidad tan linda que me das. Yo quiero conocerte más. Esta palabra tuya, tú la enviaste para mí, y permíteme revisarla, estudiarla, memorizarla. Dame, Señor, la sabiduría de tu Espíritu para conocerte más. Gracias por tu evangelio bendito. Gracias por tu palabra eterna. Gracias. Me encomiendo en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.